Ahora mismo hay un polvo blanco en una estantería de la ferretería de tu barrio. Cuesta menos de $1 por uso. Mata a todo insecto que lo cruce para siempre. No por una temporada, no hasta que llueva, para siempre. Y la industria del control de plagas jamás te lo ha mencionado. Ni en un volante, ni en una web, ni cuando el técnico recorrió tu casa con un pulverizador que le costó 40 centavos llenar y te cobró $60 por vaciarlo. Seguramente ya intuías que algo no cuadraba. Pagas control de plagas, los bichos vuelven, pagas otra vez, vuelven otra vez. Ese ciclo no es casualidad, es un modelo de negocio. Quédate conmigo, porque lo que pasó a mediados de los años 60 y lo que cierto sector de la industria química pasó décadas ocultando para que nunca te enteraras, es la parte que ni a la mayoría de los exterminadores les enseñaron. La industria del control de plagas en Estados Unidos genera $22,000 millones al año. No en todo el mundo, en un solo país, cada año. Y aquí está el dato que esconden discretamente en sus propios informes. El insecticida más eficaz del planeta no requiere licencia para comprarlo. No necesita un profesional para aplicarlo. No caduca, no se va de la mayoría de las superficies interiores secas y no cuesta casi nada. $22,000 millones no sobreviven a una solución de $1. Por eso esa solución siguió en silencio. Se quedó en la sección agrícola de la ferretería, en una bolsa blanca sin presupuesto publicitario ni anuncio en televisión, mientras la industria construía una máquina para cobrarte cada mes, cada trimestre, cada año, por un problema que un solo polvo barato puede resolver de una vez y dejar resuelto. No lo enterraron porque fallara. Lo enterraron porque funcionaba demasiado bien para que alguien pudiera adueñarse de ello, embotellarlo o cobrarte por volver a aplicarlo. No puedes patentar una roca, no puedes registrar un fósil, no puedes facturar un depósito geológico que lleva 30 millones de años en la Tierra esperando que alguien lo meta en una bolsa y lo venda por $8. Tu empresa de control de plagas no te ha hablado de esto ni una sola vez, ni por correo, ni en una factura, ni una vez. Ese silencio no es un accidente. Ese silencio es un modelo de negocio. Y la ciencia detrás de esto perjudica aún más sus ingresos que la historia de cómo lo ocultaron. Eso es lo que viene ahora. No es un invento nuevo. No voy a decirte que alguien lo descubrió el año pasado en un laboratorio. Hace miles de años, los trabajadores egipcios del grano llenaban sus silos con una tierra pálida y calcárea, mucho antes de que existiera una palabra científica para explicar lo que hacía. El grano quedaba intacto durante la estación seca. Los insectos morían. La cosecha llegaba al siguiente ciclo de siembra. Los ingenieros militares romanos usaban ese mismo material en sus depósitos de grano durante largas campañas. Líneas de suministro completas, casi sin pérdidas. Ejército alimentado. En 1836, un agricultor alemán llamado Peter Kasten excavaba cerca de la ciudad de Lüneburg y dio con un gran yacimiento de esto. Creyó haber encontrado tiza. Solicitó un permiso minero. Se convirtió en la primera persona de la historia moderna registrada en extraerlo de forma comercial, aunque todavía no tenía idea de todo lo que podía hacer. La razón por la que funcionó para esas civilizaciones entonces es la misma por la que funciona ahora. Y es algo que hoy ya has tocado sin saberlo. Quédate conmigo. Y te voy a enseñar exactamente dónde. Lo has visto toda tu vida y simplemente nunca uniste los puntos. ¿Sabes que un corte con papel casi no se siente al momento? Pero ese borde finísimo en realidad destruyó miles de estructuras diminutas de tu piel. Esa es la escala de la que estamos hablando. ¿Sabes cómo el talco te reseca las manos casi al instante? Ese es el mecanismo que estamos viendo. Este polvo está hecho de caparazones triturados de criaturas microscópicas que vivieron en antiguos lagos y océanos. Esos caparazones están cubiertos de bordes tan afilados que son invisibles a simple vista. Cuando un insecto camina sobre este polvo, esos bordes cortan la capa cerosa de su cuerpo. Esa capa es lo único que impide que se seque por dentro. En cuanto desaparece, el insecto se deshidrata. No importa lo resistente que sea a los químicos. No importa cuántas generaciones de cucarachas hayan desarrollado inmunidad a tu spray. No pueden evolucionar contra la física. No existe adaptación genética capaz de crear una nueva capa impermeable con la suficiente rapidez. El polvo simplemente sigue funcionando. Ese detalle, que no puede generar resistencia, es el que debes retener. La mayoría de la gente que prueba esto comete un error. No es el polvo, no es el lugar. Es una decisión tomada en los primeros 60 segundos de preparación. La diferencia entre algo que funciona durante años y algo que no hace absolutamente nada. Esto es lo que necesitas. Quiero ser totalmente sincero contigo en cada cifra. Tierra de diatomeas de grado alimentario. $8 por una bolsa de 4 libras en cualquier ferretería o tienda agropecuaria. Esa bolsa alcanza para toda tu casa, el garaje, los rodapiés y aún sobra para una segunda pasada completa.
Por tratamiento, gastas menos de $1. Una botella pequeña de plástico flexible con boquilla fina o una vieja botella de ketchup limpia, $1. O quizá gratis, si ahora mismo tienes una en el reciclaje. Una mascarilla para polvo. Si ya tienes una, te sale gratis. Si no, cuesta $2 en cualquier ferretería. El polvo, en poca cantidad, es físicamente inocuo, pero cualquier polvo seco y fino, en grandes cantidades y cerca de la nariz durante 20 minutos, no es buena idea. Ponte la mascarilla. Cuesta $2. Eso es literalmente todo. Sin suscripción, sin visitas de seguimiento en tu calendario, sin licencia profesional, sin proporciones de mezcla, sin fecha de caducidad impresa en la bolsa, sin advertencias de almacenamiento. El costo total de proteger tu casa de los insectos de forma permanente, menos de $12. Una vez. Aquí es donde casi todo el mundo falla. Lo aplican mojado. Lo mezclan con agua pensando que así se reparte mejor. Lo rocían como si fuera un pesticida líquido. Y al secarse, parece que funcionó. El polvo blanco está ahí, visible sobre el rodapié. Parece correcto. Pero los bordes microscópicos que hacen el trabajo de verdad se han embotado con la humedad. Se pegaron entre sí al secarse. La superficie cortante desapareció. El polvo está ahí sin hacer absolutamente nada. Piénsalo así. ¿Has notado cómo una cuchilla nueva se desliza limpia y sin esfuerzo la primera vez? Ahora imagina dejar esa cuchilla en agua 1 hora y luego secarla al aire. Se ve igual. Pero el filo ya no es el mismo. Algo le pasó en un nivel que no puedes ver. Eso es exactamente lo que la aplicación en húmedo le hace a este polvo. Tiene que aplicarse en seco. Siempre en seco. Esa es la regla. El primer paso es localizar los puntos de aplicación. No vas a cubrir el suelo abierto en medio de la habitación. A los insectos no les gustan los espacios abiertos. Se mueven pegados a las paredes. Recorren la parte trasera del interior de los armarios. Siguen la unión entre el rodapié y el suelo. Pasan bajo el refrigerador, detrás de la estufa, por la abertura bajo el fregadero, donde el desagüe atraviesa la base del mueble. Esos bordes son tu objetivo. Antes de aplicar nada, agáchate y observa esos bordes con poca luz. Una linterna inclinada ayuda. Busca rastros oscuros. Marcas de grasa en el rodapié. Puntitos negros junto a una esquina del armario. Cualquier señal de paso frecuente de insectos. Marca esos sitios. Ahí va el polvo. Ahora carga el frasco aplicador con polvo seco. Quieres una capa tan fina que casi desaparezca. Si ves un montón blanco evidente, has usado demasiado. Lo que buscas es un espolvoreado ligero. Piensa en cómo cae la harina al golpear un colador sobre la encimera. Así de fino, así de uniforme. Esa es la aplicación que funciona. Un montón grande se esquiva. Una capa fina no se puede evitar. Lo que viene ahora es el paso que casi todos se saltan. Es el único que vuelve permanente todo lo anterior. Presta mucha atención. Los puntos de entrada. Todo insecto que entra desde fuera de tu casa usa una de unas pocas rutas fijas. Huecos alrededor de las tuberías que atraviesan las paredes. El espacio bajo los marcos de las puertas exteriores. Grietas, donde los cimientos se unen con la pared interior. El paso de instalaciones detrás de la lavadora. El conducto bajo el fregadero de la cocina, donde el desagüe desaparece en la base del mueble. No son entradas al azar. Los insectos las encuentran igual que el agua encuentra el punto más bajo en una superficie inclinada. Siempre, sin variar. Espolvorea todos esos puntos. Mete la punta del frasco en cualquier rendija a la que llegues. Una presión corta. Quieres que el polvo se asiente dentro de la abertura, no que se amontone en el borde exterior. Dentro, donde tengan que atravesarlo para entrar. Si estás tratando hormigas en concreto, sigue la línea. Las hormigas no exploran al azar. Caminan por un rastro químico que dejó la primera que encontró tu cocina. Encuentra ese rastro. Normalmente es una fila fina en movimiento junto al rodapié o al borde de la encimera. Y aplica una capa fina atravesándolo en 3 o 4 puntos del recorrido. No intentas levantar un muro. Estás forrando en silencio la ruta que ya usan. Con las cucarachas, tu primera prioridad son las esquinas traseras del interior de los armarios. La zona bajo el fregadero. La rendija estrecha entre la base del refrigerador y el suelo. Las cucarachas no cruzan espacios abiertos, salvo que tengan muchísima hambre. Avanzan rozando las superficies. Pon el polvo donde se encuentran 2 superficies. En la esquina, en la unión, en la rendija detrás de la estufa. Con las pulgas, el polvo va en alfombras y tapicerías de tela. Trabájalo con un cepillo duro. Déjalo al menos 4 horas, mejor toda la noche. Luego aspira. Los huevos y las larvas que ya están en la alfombra mueren al contacto con el polvo. Los adultos mueren al pasar por él. Repite esto 2 semanas después de la primera aplicación. Esa segunda pasada atrapa todo lo que haya eclosionado después del primer tratamiento. Con 2 pasadas, rompes por completo el ciclo de la pulga. Las chinches requieren más paciencia que cualquier otra cosa. Aplica el polvo a lo largo de cada costura visible del colchón
en el interior del somier y en las grietas y uniones de cualquier mueble cercano. No lo alteres una vez aplicado. Déjalo 2 semanas completas. El polvo no necesita verse para estar funcionando. Solo tiene que estar presente cuando el insecto pase por ese espacio. La prueba de una aplicación correcta es simple y no requiere nada más que tu mano. Pasa un dedo suavemente por un rodapié tratado 12 horas después de aplicar. Debes notar la más leve sensación sedosa, como si la superficie se hubiera pulido apenas un poco. Si notas montoncitos ásperos bajo el dedo, usaste demasiado. Si no notas nada, o aplicaste muy poco o algo, lo desplazó. Esa sensación sedosa significa que el polvo sigue en su sitio y sigue funcionando. Piense ahora en lo que esto significa más allá de su propia puerta. Una aplicación en los puntos clave dura meses en cualquier sitio seco. En interiores, tras los rodapiés, dentro de armarios o en huecos de paredes. Esos sitios siguen secos por años. El polvo permanece ahí, intacto, trabajando cada día sin que usted tenga que volver a pensar en ello. Todo insecto que pase por un rodapié tratado muere en menos de 48 horas, sin repelentes, sin ahuyentarlos a otra habitación, muertos, un hogar. Menos de $12, una sola vez. Ahora analice las cifras más allá de eso. Una familia de 4 en una casa con jardín y garaje gasta un promedio de $230 anuales en control de plagas. Son servicios, aerosoles, trampas y cebos, cada año. Todo el tiempo que vivan allí. En 10 años, gastan más de $2,000 en algo que no soluciona el problema, pues la biología de los insectos dicta que un aerosol químico siempre exige visitas de seguimiento. Este polvo le cuesta a esa misma familia $12 una vez. Si una calle de 20 casas hiciera este cambio, sería un ahorro conjunto de más de $4,000 al año en una sola manzana, cada año, sin camiones programados, sin contratos trimestrales, sin químicos filtrados al suelo o aguas subterráneas por la lluvia, sin residuos químicos en superficies donde los niños ponen las manos y luego la cara, sin facturas, sin infraestructura, sin pedir permiso a nadie, algo que vale la pena decir directamente antes de que lo pruebe. Este polvo funciona con cualquier insecto con exoesqueleto, es decir, todos los que busca eliminar: hormigas, cucarachas, pulgas, chinches, pececillos de plata, tijeretas, escarabajos, gorgojos del grano y escarabajos de alfombra. Todos ellos. No sirve para babosas ni caracoles. No tienen exoesqueleto que dañar. Es menos eficaz con arañas, aunque las dosis fuertes sí las afectan. Rinde poco al exterior en climas húmedos, pues la lluvia lo neutraliza. Si vive donde llueve mucho, el uso interior mantiene su eficacia. El perímetro exterior junto a los cimientos deberá reaplicarse tras cada lluvia fuerte. Tampoco es un aerosol de contacto. No mata al instante como un químico. Espere de 48 a 72 horas antes de juzgar. Los insectos deben caminar sobre él. Según la gravedad de su caso, verá una gran reducción tras 3 días y una actividad casi nula entre 7 a 10 días después. Para una plaga activa grave, no solo exploradores aislados, sino actividad constante, haga 2 aplicaciones completas con 2 semanas de diferencia. La segunda pasada elimina lo que haya eclosionado tras el primer tratamiento. 2 pasadas y el ciclo se rompe. Hay un almacén de grano al norte de Alemania documentado desde finales del siglo XIX. Allí usaban la misma tierra pálida y calcárea que Peter Kasten extrajo cerca de Lüneburgo para recubrir los silos. Algunos edificios seguían en pie 100 años después, aún funcionales. El residuo de ese polvo pálido seguía visible en las paredes interiores. Nadie pagó una cuota mensual para proteger el grano. El grano estaba a salvo porque alguien entendió cómo actuaba el polvo. Lo aplicó con cuidado una vez y dejó que la física hiciera el trabajo. Los silos egipcios hacían lo mismo. Las caravanas de suministro romanas hacían lo mismo. Lo suyo también lo hará. El mecanismo siempre estuvo ahí, reposando en depósitos bajo tierra, esperando en una bolsa sin etiquetas en un estante bajo de la sección de suministros agrícolas donde casi nadie mira. No sé qué le trajo hoy aquí. Quizá fue una cucaracha, o una pulga en su perro. Tal vez una factura de control de plagas que no parecía valer lo que pagó por lo que realmente hicieron. No importa. Funciona de cualquier modo.